Buenas tardes, una vez más en Sabor Timbero. El día de hoy vamos a conversar con un destacado artista panameño, trombonista, líder de agrupación, tremendo salsero, tremendo músico. Conversamos con Pin Núñez, quien nos va a hablar de su proyecto musical, la MG. Bienvenido, Pin, a Sabor Timbero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Abdel. Buenas tardes y saludos a todo tu público, ¿verdad? Tus seguidores. Estoy muy bien, muy contento. Recién acabamos de lanzar el disco y pues la acogida ha sido muy buena. Y bueno, en fin, contento de que el disco esté calando muy bien en la audiencia que se esperaba. Muchísimas gracias, Pin Núñez, perdón, trombonista panameño y líder de su proyecto musical, La MG. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Para comenzar esta entrevista, contanos tu relación con la música, cómo nació. Bueno, yo comencé la música como cualquier muchacho de aquí en Panamá. Aquí en Panamá hay una cultura de esto de bandas de músicas estudiantiles, de colegios secundarios, no sé cómo le llaman en Nicaragua, no sé si colegio, secundaria, eso depende, ¿no? Pero bueno, básicamente es como de preadolescente y adolescencia. Esto es educación media. Y pues aquí en Panamá hay una fuerte tradición de bandas escolares. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay muchos muchachos de entre 11 12 a 17 18 años porque participan en estas actividades. El mío no fue distinto a ese caso. Yo empecé pues en ese ámbito y bueno, tuve la dicha de conocer a un maestro de trombón pues, que era un destacado músico en la escena nacional. Trabajaba acompañando muchos artistas internacionales que llegaron aquí a Panamá, que vienen todavía a Panamá, llámese Maelo Ruiz, llámese Pedro Arroyo, Johnny Rivera, Tito Nieves, toda esa gente que por lo general tiene circuito aquí en Panamá y pues él, el maestro trabajaba con ellos y pues con él fue que me formé ahí en primera instancia. Ya luego Conservatorio Nacional, la Universidad de Panamá, estuve viviendo 2 años y medio en Costa Rica, estudié en la UCR. De hecho, estudié en una época coincidí en una época con un maestro de trombón nicaragüense, Iván Guevara. Si alguna vez Iván Guevara llega a escuchar esta entrevista, pues saludos a Iván, tremendo músico y tremenda persona. Y pues básicamente esos fueron mis inicios. O sea, no fue distinto a lo que usualmente vive un muchacho aquí en Panamá en cuanto a la música en esas edades. Gracias, Pin. Y de acuerdo a tu pasión por la música, te inclinaste con esto de la salsa. Tenés tu proyecto musical Pin Núñez y la MG. Y este año recientemente salió tu nuevo disco. Aquí está en plataformas digitales. Yo lo Sí, estuve correcto. escuchando. A nuestros amigos del programa de Sabor Timbero voy a dejar en la descripción del video las redes sociales de PIN, la plataforma, y tiene un disco nuevo que tiene muchos temas, excelentes temas, muchos invitados. Podemos ver ahí los buenos y los malos, que es un clásico tema de Alberto Álvarez, ¿verdad? La gente que Correcto. conoce mucho de Alberto, excelente tema, buena interpretación. Me gustó mucho si los rumberos me llaman también. Entonces, contanos un poco de esta producción, Pin, y también de este proyecto musical, la MG. Bueno, bien, luego que ya yo pues me hice profesional acá, empecé a trabajar con diferentes artistas a nivel local, hice mucha música de todo. Te voy a dar un poquito de contexto de en realidad cómo nació esto. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Entonces, pues yo trabajé con algunas agrupaciones, Rabanes, luego agrupaciones locales, la Orquesta Sociedad Anónima, en fin acompañando artistas, igual también aquí en Panamá hay un circuito importante en cuanto a ese tema. Aquí viene mucho artista internacional, muchas salsas. Al año nosotros aquí recibimos, por decirte un nombre, Willy González. Willy González viene a Panamá, no sé, 5, 6 veces al año, igual Maelo Ruiz. O sea, todos ustedes saben que lo que es el circuito Panamá, Colombia, Venezuela, es un circuito donde ellos siempre están. Entonces, pues yo me desarrollé en ese ambiente hasta que un buen día el maestro Roberto Delgado, uno de mis mentores, en cuanto a esto de la salsa, me convocó para un ensayo.
había una remota posibilidad de empezar a trabajar con Rubén. Ya aquí habían músicos que habían hecho La Rosa de los Vientos con Rubén Blades, pero Rubén se fue después luego con Editus, tuvo como, no sé, 8 años con Editus, luego fue ministro, luego hizo la gira Todos Vuelven y luego entonces empezó a trabajar con el maestro Roberto Delgado. Ya eso hace 16 años, creo que ahora en octubre de este año cumplimos 17 años de estar trabajando con Rubén, con el maestro Rubén Blades. Entonces, todo ese andar, ¿verdad? En este ambiente fueron creando en mí, ¿verdad? Esa inquietud de que caramba, yo en algún momento voy a lanzar mi producción o empecé a soñar con eso, ¿verdad? Pero fue un proceso bien largo porque fue un proceso de aprendizaje porque para lograr una producción que tenga los estándares internacionales, la calidad suficiente, lo primero que hay que hacer es aprender, ¿verdad? Y entonces me tocó escuchar muchas cosas, me tocó, como decía el maestro Víctor Paz, aquí en Panamá, no siempre nos decía, el que calla escucha, el que escucha aprende y el que aprende toca. Entonces, en ese proceso, pues pasaron muchos años, tal vez 20 años en eso, yo escuchando cosas de música, mucha música, muchos consejos, a la par, pues tomando clases, profesionalizándome, hasta que en pandemia, fue exactamente en pandemia, no sé si recuerdas que se empezaron a hacer muchas colaboraciones, ¿verdad? Gente de Puerto Rico con Colombia, cosas que no se hacían, pero como estábamos todos encerrados, se abrió esa coyuntura. Entonces empezó a nacer en mí esa inquietud de tener mi propio producto. De hecho, de pandemia, nosotros hicimos un proyecto de covers que grabábamos con nuestros celulares. Y yo decía, ese fue como el génesis, tú sabes. Se grabó con Johan Escalante de Miami, es venezolano que toca con Oscar de León, que toca con los hermanos Primera, que toca con todo el mundo, mejor dicho. Con gente en Colombia, mucha gente de Colombia, con gente de Puerto Rico, de Estados Unidos. Y entonces, hasta que ese mismo año, no sé, tal vez octubre, noviembre de 20, yo decidí, bueno, creo que después de este largo aprendizaje y de tener mucho tiempo de pensar hacia dónde quiere ir mi carrera, la pandemia sí me dio oportunidad a mí de pensar mucho como que para dónde yo quería ir. Eh, decidí hacer el disco y lo primero que hice fue llamar a mi gran amigo, mi hermano, Orlando Librero de Colombia, gran productor y arreglista. De hecho, Orlando, para que tengan una idea, Orlando fue básicamente el que hizo el disco este que hizo Maelo Ruiz con la orquesta Galé, con Diego Galé, donde está, por favor, señora, en donde está Te va a doler. O sea, casi toda esa producción es producción de entre Galé, Orlando Librero y arreglos de Orlando Librero. O sea, todas estas canciones que te acabo de mencionar, así un montón de ese disco, que revitalizaron la carrera de Milo. Entonces, pues de por ahí nos conocemos y le presenté mi inquietud y pues empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar esto y fue un proceso largo, un proceso casi de 5 años, porque para empezar a escuchar canciones, ¿verdad? Empezar a escuchar canciones, yo repetí una fórmula ganadora, pues yo lo digo así porque, pues, por ejemplo, si tú escuchas un disco, alguno de los discos de Spanish Harlem, por ejemplo, Spanish Harlem hace algo muy parecido a mí, ¿verdad? De hecho, yo copié lo de ellos. Esto, de Spanish Harlem lo que hace es elegir muy buenas canciones, ¿verdad? Ya hechas, ¿verdad? Y darle una nueva reinterpretación. Y eso es muy válido. O sea, el concepto de reinterpretación es muy válido dentro de la música, dentro del arte en general. Así que yo repetí esa metodología y empecé a escuchar mucha música, empecé a escuchar mucha música. De ahí surgieron alrededor de 14 o 16 canciones más o menos y empezamos a depurar. Empezamos a trabajar los arreglos con Orlando y según el tipo de canción era así mismo era la discusión por los arreglos, ¿verdad? Porque los arreglistas por lo general tienen un sello particular que tú dices, suena a Libreros, suena a Ramón Sánchez, suena, no sé, a Andrés Gómez, suena a,
hombre, a cualquier arreglista que se te ocurra. Pero con el disco mío fue algo diferente porque cada vez que encontrábamos una canción y que decidíamos que íbamos a trabajar esa canción, escuchábamos mucha música. Escuchábamos mucha música porque yo siempre tuve como premisa esto, que fuera un disco muy equilibrado. ¿Cómo equilibrado? Sí es cierto que pues debía tener canciones con un alto contenido salsero, con un alto contenido de, como le dice Jean Ducler, el trompetista que grabó el disco, canciones de batalla, canciones de, para la gente de los salseros de la mata, tú sabes. Porque esos son los que te pueden validar en realidad si tu producto puede ser considerado salsa o no. Por ejemplo, los salseros de la mata, los salseros de la mata, escuchan canciones, por ejemplo, como el disco de Camilo, el yerno de Ricardo Montaner, que sacó un disco de salsa, y lo escuchan y te pueden decir, bueno, sí es salsa, pero es mucha salsa como con pop, mucha salsa media así tirando palo urbano, muy light, ¿verdad? Que en una feria de Cali jamás te la programarían, por ejemplo. Entonces, yo tenía esa inquietud, yo necesito tener canciones que los salseros validen y que digan, sí, esto suena salsa, como por ejemplo los temas que tú me has mencionado. Si los rumberos me llaman, es una canción de batalla, pero también no podía descuidar el mercado comercial, porque al final el mercado comercial es mucho más grande que el mercado de los salseros de la mata, que los melómanos, ¿verdad? Como comercial, porque por ejemplo, si es mucho más fácil para una emisora programar una canción con la temática de Ojalá fuera cierto, de Usted me amó, de Amor tóxico, que son temas de actualidad, que son temas que son de la cultura pop. Cuando digo pop no se refiere al pop este americano, sino al pop de masa, que consumen las masas, ¿verdad? Y son canciones mucho más digeribles para un oído que no está entrenado como, por ejemplo, como el tuyo, como el del Chino en Cali, como el de Nando Averiche en Nueva York, que son coleccionistas, que son melómanos, que son conocedores. Entonces, esa era la premisa, hacer un disco lo más nivelado posible para que tú te sintieras que en ese disco hay algo para ti. No es que, ok, yo voy a escuchar este disco y la verdad es que no hay nada que yo pueda que, 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 que que se relacione conmigo, ¿verdad? Entonces, básicamente, por ahí fue la historia del Génesis, cómo se desarrolló y la escogencia de las canciones. No sé si te di bastante información con eso, creo que sí. Sí, Así que no sé lo que tú me digas. sí, excelente. Bueno, así realmente como dije, invito a todos los seguidores de Sabor Timbero a buscar las redes sociales de Pink Núñez y la AMG. Escuchen el último disco, tiene bonitos temas, muy buenos arreglos, tiene versiones como la que mencioné, Los Buenos y los Malos, Los Rumberos y otros. Así que pueden encontrar esa buena salsa para escuchar, para bailar, para hacer lo que sea, ¿verdad? Así que bueno, sí, Correcto. muy buena la información. A lo largo de tu carrera has colaborado tu currículo con artistas de altísimo nivel. Tenés a Tito Nieves, Rey Ruiz, Jerry Rivera, Charlie Aponte, Danilo Pérez, Cristina Aguilera, Andrés Sí, Calamaro, Gilberto Santa Rosa. Contanos de sí, experiencia de trabajar con esos artistas de altísimo nivel, conocidísimos por todos. sí, no, la verdad es que gracias a Dios, en estos ya que no sé cuántos años tengo yo, posiblemente tenga ya, vaya como para 30 años de estar tocando profesionalmente, pues me ha tocado el honor, he tenido el honor de trabajar con muy grandes artistas. Te menciono Rubén Blades, que es el mayor, porque pues es con el que más tiempo y más éxitos hemos tenido. Pero a raíz de eso, pues obviamente se han abierto posibilidades. Por ejemplo, me tocó grabar un disco que se llama Cumbiana de Carlos Vives hace algunos años atrás también en un show del artista del año de los Grammy, porque he tocado en dos ceremonias de Grammy.
de Grammy Latino. El show era dedicado a Rubén. No sé si recuerdas, un show muy famoso donde el Residente le entrega una carta y le lee una dedicatoria. Bueno, yo estuve en ese show y ahí se dio la oportunidad de tocar con gente que yo jamás pensé trabajar con ellos, pero bueno, se nos dio y fue una bonita experiencia. Por ejemplo, Andrés Calamaro, que es un ícono del rock latinoamericano. Ahí también tocó Mark hizo Patria esa vez. Diego Torres, Vicentico, mucha gente de la cultura pop. Y bueno, Cristina Aguilera, que venía como de una como de un receso que hizo de su carrera, y regresó con un disco y se presentó ese año y pues nosotros hicimos, no recuerdo qué canción hizo ella, pero sí, sí trabajamos con ella y pues, y ya te digo, en cuanto a los salseros, pues todo el salsero que ha llegado aquí a Panamá, desde Gilberto, con Gilberto he hecho varios shows, Tito Nieves varios shows. De hecho, le dirigí la banda a Tito hace como 2 años, creo que fue la última vez que vino, yo fui que le dirigí la banda. Oscar de León recientemente, ahora en diciembre, me pasó algo muy curioso, que tú sabes que por el problema de Venezuela, ellos habían suspendido los vuelos. Y 2 días antes de un show aquí en Panamá, un show del 7 de diciembre con la gente de Latinson, que es una empresa que hace un show muy grande aquí en Panamá. De hecho, ahora viene el Festival Vive la Salsa en marzo. 2 días antes me llama el productor y me dice, mira, Pin, tengo este problema. La banda Oscar no puede salir de Venezuela. Oscar ahorita mismo no puede traer tampoco a los músicos que tienen en Miami porque ya están comprometidos. O sea, estamos hablando de 2 días antes del show. O sea, en Miami a ti te reservan, me llaman para tocar dentro de un mes y tú vas haciendo tu agenda. Y bueno, no tenía, entonces dice, lo que él consiguió allá son como 6 músicos, 7 músicos, ¿tú crees que puedas armar el resto? Bueno, efectivamente yo le dije al promotor, bueno, podemos intentar, porque este show es bien complejo. Oscar de León, los músicos de Oscar de León usualmente tienen arriba de 20, 25 años de trabajar con él. Ese show, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo, pero Oscar tocan de memoria, para empezar tocan de memoria. Y no hacen set list. Oscar va tocando lo que la gente le pida. Oscar va tocando lo que la gente le pida. Entonces, ellos van sobre la marcha, lo que Oscar marque, ellos van tocando. Entonces, es un show muy complejo. Pero bueno, recuerdo que empezamos a ensayar con el mismo Oscar de León a las 12 de la noche. Terminamos como a las 3 de la mañana. Ese mismo día en la tarde llegaron los músicos y ese mismo día tocamos. Y cosas así. Es de lo más fuerte que me ha tocado hacer aquí. Pero ya te digo, el circuito en Panamá es muy movido en ese sentido de los artistas, Pedro Arroyo, Roberto Lugo, Willy González, no sé, o sea, Luis Perico Ortiz, gente muy buena aquí. Y pues bueno, que ya te digo, que son gente que me han ayudado a mí, no directamente, pero uno va aprendiendo mucho, ¿verdad? Uno muy observador, uno va aprendiendo mucho de los músicos que traen, de los arreglistas, de cómo trabajan, de qué tan organizados, también de qué no tan organizados son, porque hay muchos artistas que no son tan organizados a la hora de que ellos llegan y los repertorios, hay la mitad de las reglas de uno, la mitad de las reglas del otro. Entonces, esas cosas, uno aprende de todo, de qué tú debes hacer y qué no debes hacer. Entonces, pues todas esas cosas han ido formando en mí, pues esa concepción de qué era lo que yo quería con este disco. Así que esto, bueno, más o menos por ahí es el asunto de los artistas con que he trabajado y pues de la forma que he asimilado esas experiencias. Gracias, Pin. Excelente. Qué bonita experiencia con todos estos artistas que han mencionado. Trabajar al lado de Rubén, Oscar de León y los otros artistas de la salsa ahora, de la salsa de siempre. Ahora contanos, Pin, tus influencias musicales salseras. ¿Qué te inspira a vos a hacer buena música? Mano, mano, yo soy trombonista y no hay un solo trombonista en el planeta Tierra. Ojo, un solo, ya si sea que tú toques en una sinfónica, tú toques jazz, tú toques salsa, tú toques cumbia, lo que tú toques. No hay un solo trombonista a nivel mundial que no te diga que una de sus influencias es Willy Colón. Willy Colón esto es como
la imagen a perseguir inmediatamente, a ti te ponen un trombón en la mano, que tú decides, yo voy a ser trombonista, así sea amateur, así sea de hobby o profesional. Tú lo primero que, la primera figura que se te viene a la cabeza o que tú vas a encontrar en internet ahora es el inmenso Willy Colón. Luego de Willy, obviamente Rubén, por ser, yo pudiera decir que Rubén en parte es mentor mío, porque yo he sostenido muchas conversaciones muy interesantes con Rubén, me ha dado muchos consejos. Rubén es un tipo sumamente inteligente, sumamente um, completo en cuanto a no solo hablarte de música. Rubén te puede hablar de política, Rubén te puede hablar de música, te puede hablar de arte, te puede hablar de pintura, te puede hablar de literatura, o sea, es un intelectual, tú sabes. Y aparte de eso, es un activista social muy importante en mi país. Entonces, si hay dos figuras panameñas que tú tienes que señalar inmediatamente, es Roberto Durán y Rubén Blades. O sea, eso es así. Pero Rubén, y luego, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho, porque estudié música clásica, ¿sabes? Yo en realidad no estudié para ser salsero, para tocar salsa. Que me guste la salsa, que siempre me gustó la salsa, es otro punto aparte, pero la mayoría de las personas que vamos a una academia a estudiar música, no se nos enseña con la finalidad de tocar salsa o tocar jazz, sino simplemente se te enseña, se te entrena en la técnica, y con esa técnica tú desarrollas todo lo demás, tú desarrollas los estilos que necesitas de los diferentes estilos. Entonces, yo tengo mucha influencia de trombonistas de escuela clásica en cuanto a sonoridad, en cuanto a potencia del sonido. Mi concepción es un poco más tirado hacia el trombón en la parte esta un poco erudita, se pudiera decir. Ojo, que no es que rechazo, a mí me encanta la salsa, yo soy salsero, pero mi formación técnica, mi influencia técnica, por decirlo así, viene de la escuela de trombón clásico. Así que básicamente esas son mis dos influencias así principales. Me gusta mucho también el rock en español, tipo Fabulosos Cadillac, tipo Los Pericos, tipo para este tipo ves que yo, hombre, cuando tú decides ser músico, una de las primeras cosas que tú debes, de las que te debes enamorar es de escuchar música. O sea, y no solamente encasillarte que voy a escuchar salsa. Yo escucho mucho bossa nova, yo escucho mucho tango, escucho Piazzolla, escucho Jobim, escucho música peruana, afroperuana, me encanta esto, los valses peruanos, Chabuca Granda, de Bayón, todo. O sea, me encanta esto, los boleros, tú sabes. Me encanta la música de Luis Enrique Mejía, por ejemplo, de Nicaragua. O sea, entonces, tengo como que mucha influencia de gente, como decía Duke Ellington, solamente hay dos tipos de música, la buena y la mala. Entonces, básicamente por ahí es que yo me he concentrado. Lo que es bueno lo escucho, lo que puedo adaptar lo adapto. Eh, pero sí, básicamente esas son como mis influencias musicales. Podemos decir, el trombón es tu instrumento favorito. ¿Cómo llegó el trombón a ser tu instrumento guía? Bueno, como te dije, eh, aquí en Panamá la tradición bandística de estudiantil es muy importante. Entonces yo siempre digo, yo no escogí el trombón porque la verdad es que yo llegué un día, un chamaquito de 11 años a una banda de estas, Moisés Castillo Caña, se llama, de donde yo salí. Eh, y a mí me dijeron, bueno, aquí lo que hay es un trombón. Yo en realidad no iba en la cabeza, no iba con que iba a tocar trompeta o saxofón. No, yo llegué porque yo quería ser parte de esa agrupación. Y yo siempre digo, no, es que yo no elegí el trombón. Yo tuve el honor de que el trombón me eligió a mí. ¿Sabes? Porque, digo, al final era lo que había, ¿no? Pero siempre digo eso. Y bueno, ha sido un viaje muy interesante, ha sido un viaje muy interesante, muy gratificante, esto, y de mucho aprendizaje, de mucha gente que me ha ayudado, mucha gente que me ha ayudado, mucha gente que me ha dado consejos. Y bueno, ya ves el resultado del disco y ahorita mismo estoy muy contento. Este disco, yo estoy firmado con Altafonte, que Altafonte es una
una distribuidora que pertenece a Sony Music. Así que, de hecho, mi contrato está firmado Altafonte Sony Music, Orchard se llama la compañía y que pertenece a Sony Music. O sea, y yo sí sentía que el disco podía tener buena aceptación porque yo, tú sabes cuántas reuniones yo tuve para conseguir la firma de mi distribuidora. Una. Solamente tuve la reunión con el vicepresidente de Latinoamérica y me dice, envíame el disco. Se lo envié. Y a las horas el tipo me dice, te ofrezco esto, el contrato es este porcentaje y este porcentaje. O sea, y usualmente no es tan fácil, no es tan fácil. Hay muchísimos artistas con mucha buena calidad que nunca consiguen contrato con una distribuidora y es muy importante tener una distribuidora. Yo puedo presentar el disco desde mi plataforma, desde mis redes sociales, pero la distribuidora es la que se encarga de colocarte en los playlists, de hacer como una presentación formal de tu disco ante el mercado. Ahora tengo que ir a algunas ferias de discos bajo el sello de la distribuidora, que no es como que estoy firmado con una disquera, pero sí con la distribuidora de una disquera. O sea, ¿sí me explico? Entonces, eso también me puede abrir paso más adelante de que si quieren hacer un tiraje en físico, ellos tienen la primera opción. Por ejemplo, Sony Music tiene la primera opción de decidir si quieren ellos hacer el tiraje, porque ya lo tienen digital. Así que te imaginarás, yo súper contento, ¿no? O sea, muy poca gente se le da esa oportunidad, pero es que el disco, modestia aparte, el disco tiene mucha calidad. Y si escuchan todas las canciones, pues se van a dar cuenta que es un disco muy balanceado, un disco muy fresco. Yo le digo muy fresco porque la sonoridad es diferente. Son cosas que tú escuchas y, por ejemplo, tú reconoces. De repente, cuando escuchas Galé, tú escuchas, esto suena a la orquesta Galé, esto suena a Colombia. Nietzsche, eso suena a Colombia. Son de Cali, suena a Colombia. Tú escuchas Ponceña, tú reconoces los hermanos Morenos suenan a Nueva York, la salsa de Mark suena a Nueva York, inclusive la misma salsa de Rubén del periodo de Willy, tú dices, eso es salsa dura de Nueva York, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy contento porque fue una idea de sonoridad que yo empecé a buscar y que gracias al aporte de todas las personas que estuvieron conmigo, se logró una sonoridad diferente. Ahora hay un sonido reconocible que tú puedes decir, eso suena a lo que hace Pin Núñez en Panamá. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una de las satisfacciones grandes en cuanto a este disco, pues la sonoridad que se logró, la sonoridad que se logró, tomando en cuenta que tenemos Andrés Gómez en el piano, Sebas Domínguez en el piano, Kevin Pagán de Nueva York en el bajo. O sea, yo lo que hice fue tomar gente de diferentes lugares y trabajar con esa gente, pero a la hora de hacer mezcla y a la hora de hacer ediciones y a la hora inclusive de la creación del arreglo, pensando en una sonoridad que me dijeran, es que no suena ni a Colombia, ni suena a Puerto Rico, ni suena a Nueva York, ni a Venezuela. Suena algo totalmente diferente. A eso le llamo yo frescura, ¿verdad? Porque yo puedo hacer un disco, por ejemplo, con Orlando Librero, mi hermano, y yo le digo, arregla como tú siempre arreglas y te lo aseguro que me va a sonar como suena la salsa colombiana. Pero bueno, esa es la historia básicamente del tema este. Gracias, Pin. Ya vamos a cerrar la entrevista. Bueno, una última pregunta, Pin. Proyecto futuro para este 2026. Estás comenzando con La Puerta Grande, está con un disco nuevo, ¿verdad? Como mencionamos. ¿Qué otros proyectos tenés en mente? Si nos puedes adelantar algo Mira, pensado para nosotros, este bueno, 2026. el próximo, sí, perdón, justamente el próximo fin de semana tenemos la presentación oficial de un evento masivo en vivo acá en Panamá, un evento que se llama la Calle Latina. Eso pertenece a el conocido productor radiofónico Moisés Rodríguez, junto a los hermanos Gaitán, los Gaitanes, estos compositores panameños que han trabajado con Estefan, etcétera. Bueno, ellos producen un evento masivo aquí y se me brindó la oportunidad de presentar mi disco en ese evento. Estábamos hablando de un evento de por lo menos unas 5.000, 6.000 personas, así que eso va a ser lo primero. El disco va a tener una muy buena plataforma
el asunto de la promoción, tenemos las ferias pendientes estas de los discos que se hacen en Colombia. También hay otra creo que se hace en Costa Rica que posiblemente también asista. Y bueno, vamos a ir de poco, vamos a ir a poco presentando los temas, mes con mes son 9 temas. Cuatro de esos temas son temas bastante estándar para el negocio, bastante comerciales, y 5 de los otros, pues que son temas para los conocedores. Se comienza por el uno, perdón, eh, esto, los rumberos, sí, los rumberos me llaman, el primer tema este de Adalberto, los buenos y los malos, Vive y Vacila, y hay otro tema que se llama Quiero Gururú, que es un tema cubano bastante antiguo, pero reinterpretado, y se comienza por el uno, que es el tema que tiene video actual. Búsquenlo en la plataforma, está bueno. Aparte de eso, lo canto yo, que también me estreno como cantante porque ese tema pertenece a Rubén. Y esta es una anécdota que te voy a dar. Rubén, cuando yo le pedí autorización del disco, de la canción, me dice, sí, yo te la doy, pero si la cantas tú. Entonces, yo no soy cantante. Y la autorización, pues tú sabes que eso lleva un permiso, y si no, yo hubiese tenido que pagar por los derechos de eso. Pero dice, si tú porque Rubén nunca la ha cantado. Rubén la escribió y se la dio al Canario, y el Canario la grabó en un disco con Tito Rodríguez Jr., cuando el Canario era un jovencito. Entonces es una canción muy poco conocida, pero los invito a que la chequen. Chequenla, el video está muy jocoso, el video está bueno, la canción está buena. Y bueno, me estreno como cantante, me sacó mi zona en la escogencia de material para el segundo disco, porque yo sigo trabajando ya la carrera, el barco zarpó y yo voy para adelante, yo voy para adelante. Así que esos son los proyectos que estamos en estos momentos, y pues bueno, en el momento que tengamos más presentaciones, pues ahí si siguen las redes, ahí tendrán la información. Pero por ahora los invito a que se suscriban al canal de YouTube, o se suscriban como oyentes en Spotify, en estas plataformas, para que pues, estén actualizados de todo lo que esté pasando, que los mantiene a la actualidad de lo que está pasando con la salsa en Latinoamérica y en Nicaragua. Esperemos estar pronto por allá por Nicaragua. Esperemos que sí, te esperamos, Pin. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, te agradezco el día de hoy, hemos conocido más de tu trabajo. Gracias por compartirlo todo, nos ha servido. Te deseo mucho éxito, muchas bendiciones para este 2026, para la gente que trabaja con vos también, un saludo y muchas bendiciones. Bueno, gracias nuevamente por esto. Me dice que tenemos conexión inestable en internet, así que disculpa por la conexión, quedamos pegados ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, bendiciones y te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación, perdón, por la entrevista. Saludos, Abdel, saludos, Abdel, saludos a todo el público nicaragüense. Los invito nuevamente, vayan al canal, suscríbanse, escuchen las canciones, escojan cuál les gusta, porque estoy seguro que en el disco hay por lo menos una canción para cada uno de ustedes. Así que de todo corazón, Pi Núñez, la MG, Iridicencia. Saludos. Muchísimas gracias, Pin. Muchas bendiciones y mucho abrazo y éxito en este año 2026 y siempre con más así, más música. Bueno, perdón, pues, porque tenemos una conexión, así que ha estado un poco inestable, pero bueno, disculpas por eso. Así que nuevamente gracias, Pin, y vamos a encontrar hasta la próxima con otra edición de Sabor Timbero. Hasta pronto. Nos vemos. Saludos.